amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Problemas y dificultades para dar el jaque mate de alfil y caballo. Pues hoy vamos a estudiar el método de Letán, que consiste en ir encerrando al rey del bando débil hacia la esquina del color del alfil. En este caso puede ser H1 o A8. La diagonal que está indicada en verde es una diagonal neutra que divide el tablero en dos grandes triángulos. Dentro de esos triángulos hay tres triángulos diferentes. El que está indicado en rojo, el mediano que está indicado en azul y el más pequeño donde se va a dar el jaque mate indicado en amarillo. Debemos resaltar que en la mayoría de los casos el alfil y el caballo se ubican en la misma fila o columna separados de una casilla. De esa manera el alfil domina las casillas blancas y el caballo las casillas negras. En esta posición que juegan las negras hacen rey E8 y ahora siguió rey G7, quitándole ahora con el rey la casilla F8 al contrario, quien continúa con rey E7, alfil F7, una jugada importante que aunque es una pérdida de tiempo va a forzar al contrario a irse a uno de los triángulos medianos en D8 o D7 o como en el ejemplo en la línea principal y la D6. Pero de esta manera el alfil se ubicará en algún momento en E8 o en A4 para ir reduciendo el espacio al rey contrario. Desde esta casilla el alfil también domina E8 y E6, por lo que al rey como mejor opción le queda jugar rey D6. Y aquí vemos que el rey se mantiene de momento en el triángulo mayor. Rey F8. El rey por la banda del tablero siempre, recuerden, por la banda del tablero y no por F6 para ir restándole casillas al rey enemigo. No es conveniente jugar el rey en este momento a F6. Veremos después, señalaremos este detalle y el porqué. Rey D7. El rey se mantiene siempre lo más lejos posible de la casilla de ejecución, que es A8. Las blancas continúan con alfil B3, llevando el alfil a la posición clave. El alfil en B3 y el caballo en D3. Rey D6. Señalemos también que en esta posición, como el rey va por la banda del tablero, domina la casilla E7 y E8. Por lo tanto, sigue rey D6. Si hubiesen jugado, por ejemplo, rey D8, entonces las blancas juegan sencillamente alfil A4 y han reducido al rey al triángulo mediano. ¿Qué les parece? No es bastante fácil este método, pero sigamos, porque esto no ha acabado aquí, hay que dar jaque mate. Por lo tanto, rey D6 fue respondido con rey E8. Si el rey hubiese estado en F6, no hubiera podido controlar las casillas que indicamos, que son D8 y D7. Ahora el rey de las negras tiene que seguir cediendo terreno y juega rey C6, a lo que el blanco responde con rey E7 quitando D6. Observe que el alfil domina D5 y el caballo C5 y las blancas D6 con su rey. El rey se mantiene siempre lo más alejado de la esquina, por lo tanto juega a esa casilla. Si hubiese movido, por ejemplo, en lugar de ese movimiento rey
B5 hubiesen jugado rey C7, entonces seguiría alfil A4 y el alfil ahora domina B5 y C6, mientras que el rey se hace cargo de D8. Por lo tanto, rey B5 es respondido con rey D6, manteniendo el dominio de la casilla C5 y C6. Rey A5. El rey se mantiene lo más alejado del triángulo pequeño y se mantiene en el mediano, para evitar en este momento alfil A4, que no lo va a poder evitar finalmente porque las blancas juegan rey C5, dominando las casillas que indicamos, así como B6, B6, B5 y B4. Con lo que está obligado a mover a A6 con su rey y sigue alfil A4. Ya el cerco se está reduciendo. De esta forma, solo quedan unas cuantas casillas para acabar de acorralar al rey en el triángulo menor que habíamos indicado en esta diagonal. Sigue entonces rey A5, atacando el alfil y manteniéndose en el triángulo mediano. Pero este alfil se retira a D7, que es la casilla correcta, para tener la posibilidad de ir a C8 y controlar en un futuro la casilla A6, donde va a reducir definitivamente al rey enemigo. Posteriormente, el caballo se va a dirigir a D5 para ubicarse en la columna próximo a su alfil, en la misma columna, separados de una casilla. Sigue rey A6, caballo B4 jaque, rey A5, siempre alejándose de la esquina, y caballo D5. El alfil y el caballo se han ubicado en la posición correcta, la posición clave. El negro no le queda otra que ir hacia el triángulo menor, el más pequeño de todo, con rey A6. Y ahora rey B4, ya el cerco está estrechado. Observe que el rey ya está dentro del triángulo más pequeño. El caballo controla o domina B6 y C7 y el alfil C8. Por lo tanto, no hay escapatoria para el negro. Quien jugó rey B7, si hubiesen jugado rey A7, están en el triángulo igual y las blancas hubieran respondido con rey B5, restándole casillas al rey contrario, quien va a permanecer en movimiento en estas 4 casillas solamente, que pronto se quedarán en menos. Por lo tanto, rey B7, rey A5. Sigue rey A7, alfil C8. Vemos la importancia del movimiento alfil D7. El alfil ahora va a C8 y controla la diagonal del último triángulo. Rey B8 ataca al alfil, que ahora va a A6. El rey negro tiene solamente 3 casillas para moverse y el cerco se va cerrando. Rey A7, solamente le quedan ahora las 2 siguientes casillas, A8 y B8, pero las he indicado para demostrar que las blancas pueden dar en este momento un jaque mate con el caballo o el alfil, según convenga. Vamos a ver el más extenso en una sola jugada, como línea principal. Rey B5. Ahora, si usted desea dar el jaque mate con el caballo, entonces debe jugar para ello caballo F6. El caballo será el que dé el jaque mate. Después de rey B8, rey B6, rey A8, alfil B7, rey B8 y caballo D7, jaque mate. Pero vamos a verlo con el alfil, jugando rey B5, rey B8, rey a B6, rey A8, caballo F6, indicando la casilla donde va a cubrir la casilla B8, rey B8, caballo D7, rey A8 y alfil B7, jaque mate. En el siguiente ejemplo
veremos el caso en que el rey del bando débil se encuentra en la casilla H8 en la diagonal neutra. Esta posición es la que vamos a mostrar ahora y lo vamos a llevar al rey a la posición inicial que habíamos estudiado en el anterior, donde el rey, el alfil y el caballo blancos están en esta posición. Así que comenzamos con esta. El rey blanco domina F7 y el alfil blanco la casilla H7. El caballo se va a dirigir a la posición F7 para dar un jaque al contrario o que el rey no pueda ir a esa casilla. Vamos a ver el método para llegar a la posición clave. El caballo se dirige a F7 para desalojar, como dijimos, al rey de H8, sigue el rey G8, caballo E5, rey H8, caballo F7 y rey G8. Ahora necesitamos jugar alfil H7, pero en este momento no podemos porque el contrario no los captura. Por lo tanto, el blanco pierde un tiempo con el alfil en cualquier otra de las casillas de esa diagonal para forzar al contrario a ir a F8, puesto que el caballo ya domina H8 y el rey se tiene que ir acercando al triángulo mayor. Sigue, ya está, de hecho, en el triángulo mayor, pero aún hay que desalojarlo de ahí. El blanco juega alfil H7 quitándole la casilla G8. Rey E8 intentando escapar, pero no hay escape. Caballo E5, el caballo se dirige a D3 para después llevar el alfil a B3, con lo cual se alcanza la posición clave que habíamos estudiado anteriormente. Caballo D3, rey a la casilla E8 y alfil G8. El alfil se dirige a B3. El rey de las negras, por supuesto, se va a mantener en el triángulo más próximo a la casilla neutra de H8 y el alfil va a B3. Ya tenemos la posición clave que habíamos estudiado en el ejemplo anterior, donde el rey está dentro del triángulo mayor y poco a poco lo fuimos llevando por el método de Letán al mate en la casilla A8 o en B8. Espero que sea de utilidad este vídeo y que cuando se le presente este jaque mate con alfil y caballo lo puedan ejecutar por este método. Sin más, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.